¿No se gozan en Dios? ¿No se gozan en Dios? Él ha cambiado mi lamento en baile. ¿Y sabe lo que decía David? Ahora, por causa del Señor, voy a hacerme más vil ante tus ojos, pero delante del Señor seré apreciado. Aleluya. Aleluya. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes la conclusión de la serie que hemos tenido en los últimos meses acerca de la Escritura. Hoy quiero traer la conclusión de la serie de la Escritura con ustedes. Así que gracias al Señor por darnos la oportunidad. En este año, en la celebración de la mañana, solo hablamos dos temas. Hablamos del amor y de las Sagradas Escrituras. De manera que hoy quiero cerrar esa serie de las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Y vamos a tener la Escritura en Colosenses, vamos a tener la Escritura, capítulo 2, el versículo 8. ¿Se imagina usted que Jesús un día se aparezca y que nosotros estemos celebrando su nombre? Aleluya. Al menos cuando estamos aquí deberíamos comenzar a celebrar. Y por eso cuando llegamos a nuestra casa vamos a bendecir a los que están allá. Amén. Porque vinimos aquí a celebrar. Así dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, el versículo 8, en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad ciertamente reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, te doy honor y te doy gloria esta mañana. Gracias por tu misericordia. Has sido misericordioso con nosotros y por eso estamos aquí. Tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quieres alcanzarnos, Dios? De cualquier manera quieres alcanzarnos. Oh, estamos agradecidos, Señor,
por tu misericordia, por tu amor que fluye a nuestro favor, por la paciencia que ha tenido con nosotros, ha sido paciente con nosotros. Te damos la gloria. Te doy gracias, Señor, por esta nación. Te pido que cubra esta nación por tu misericordia en estos días, Señor, que de manera extraviada esta nación está celebrando tu natalicio. Señor, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de la iglesia en esta nación, que no hemos podido dar ejemplo de lo que agrada a ti, sino que hemos sido pasivos frente a las necesidades de la gente. Ten misericordia de nosotros como iglesia. Visítanos, Señor, en este tiempo y revoluciona la iglesia en la República Dominicana. Revoluciónanos para gloria de tu nombre. Únenos como un cuerpo, como tú has establecido, para gloria de tu nombre. Señor, bendecimos a la gente que nos gobierna, desde el palacio, desde el Congreso, desde la justicia, desde los ayuntamientos. Señor, desde los cuerpos catrenses y la policía, muestra tu gloria en este país. Ten piedad de nosotros, Señor, y no pague a esta nación conforme se merece, sino por tu misericordia. Padre, guarda a nuestros familiares en estos días que se involucran en diferentes actividades. Señor, aquellos que no te conocen, sálvalo. Mira a nuestros hermanos que van de viaje al interior y al exterior, guárdalo. Guarda los aires, Señor. Guarda las carreteras, norte, sur, este. Señor, todos los puntos de esta nación, guárdanos. Guarda tu iglesia en este tiempo, Señor. Que no entremos en el desenfreno del mundo, sino que en este tiempo podamos parecernos a ti. Enséñanos a administrar recursos económicos, Señor. Enséñanos a valorar las cosas en su justa dimensión. Tú eres grande, eres hacedor de maravilla. Bendigo esta casa con toda sabiduría, con toda ciencia, con todo conocimiento, con todo temor, con todo respeto hacia ti, Señor, con unidad, una sola visión, un solo propósito, unidad en el Espíritu. Confórtanos. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, nuevas fuerzas. Aquellos que están siendo tentados fuertemente por el enemigo y por su propia naturaleza humana, socórrelo por amor de tu nombre. Tú lo has establecido, Señor. No permitirá que el enemigo nos tiente más que lo que podemos resistir. Nuevas fuerzas. Y que tu gracia sea multiplicada entre el pueblo. Gracias por esta congregación, en esta comunidad, Señor. Toma nuestros intelectos esta hora y permite que podamos vivir la palabra, entender tu palabra, Señor. Gracias, porque tú nos capacitas para que podamos bendecirnos unos a otros y ser apoyados conforme a la necesidad de cada quien. Que esta casa pueda convertirse en la iglesia que está en tu corazón y no la que ha sido creada por los hombres en este tiempo. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Gracias. Honor a ti, Padre. Merece toda gloria y todo honor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Ante ti doblamos toda rodilla y publicamos entre las naciones que nadie salva fuera de ti. Eres especial, eres maravilloso, eres Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Le traemos la conclusión de la serie de la Escritura. Una de las decisiones más difícil que cualquier líder cristiano contemporáneo debe tomar en este tiempo es vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es una de las decisiones más difíciles que hay. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo los creyentes no pueden vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras si deberíamos vivir en ellas? Pero nosotros nos hemos acostumbrado a una vida que no necesariamente es lo que enseña la Escritura. Y hemos escuchado tantas cosas y hemos visto tantos modelos que al final hemos pensado que está en la Escritura. Y el gran desafío en este tiempo de cualquier líder cristiano
es dirigir una comunidad de creyentes basada en las Sagradas Escrituras. Porque la misma gente va a hacer resistencia a la Escritura. Aleluya. Porque estamos acostumbrados a tantas cosas que no es revelación y la hemos tratado como si fuera revelación, que se va a hacer difícil a cualquiera regresar al orden bíblico. Y ese debería ser un llamado de los líderes en términos generales, llamar al orden de la Escritura, llamar al orden bíblico en este tiempo, para que las cosas puedan ser conforme al diseño de Dios. El dogma, las tradiciones y los inventos de los hombres han opacado los principios del reino. Le hemos dado más valor a las cosas que son pasajeras que a los principios que el Señor ha establecido como la base donde debe estar fundada nuestra fe. Hay una sola manera de tener éxito al estilo de Dios, y es vivir de acuerdo con la revelación escrita. Yo puedo tener éxito en mi vida y en el ministerio, pero no necesariamente es el éxito de Dios. Porque el éxito de Dios es vivir de acuerdo a la revelación escrita. Y una ocasión compartía con ustedes el testimonio de alguien que el Señor una vez le dijo: yo he visto tu éxito, yo he visto tu ministerio y he visto cómo te desarrolla y lo haces bien. ¿Te gustaría ver el mío? Aleluya. 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 Necesitamos en este tiempo regresar con nuestros hijos a la Escritura y criarlos conforme enseña la Escritura. Necesitamos dirigir la gente hacia Cristo conforme a su diseño. Los reformadores y mal llamados protestantes tenían un planteamiento claro: sola fe, sola gracia, sola Escritura. Un planteamiento claro y definido, y produjeron una revolución en el mundo. Esos reformadores interpretaron el sentir de Dios en su época, y no quiere decir que ahora no necesitamos una nueva revolución en la iglesia donde volvamos a la Escritura y seamos capaces de vivir en ella, abrazarla y creer que solamente en la Escritura está lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios. Aleluya. Ellos eran reformadores y lo llamaron protestantes. Y así nos llamamos en el día de hoy. No reformadores, sino protestantes. Todos los grupos cristianos que salieron de las reformas protestantes, el deseo de ellos era que se cumpliese tres cosas importantes, que son básicas y son pilares: solo la fe en Cristo, solo por gracia somos salvos, y en la Escritura está todo lo que necesitamos para agradar a Dios y para entrar en la salvación. Y hay mucha gente que está condenado a repetir su pasado porque no lo conoce. Y la iglesia cristiana en este tiempo no puede olvidar esa revolución en Europa renacentista, de las reformas protestantes, de que necesitamos solo la fe, de que solo somos salvos por gracia, y de que en la Escritura tenemos lo que necesitamos para alcanzar lo más grande que se puede tener en la tierra. La gente está asociando que lo más grande que se puede tener es el ministerio, y no es así. Lo que más valor tiene es la salvación de nuestras vidas. Y para que alguien sea salvo, tiene que tomar una decisión importante por medio del arrepentimiento para vida, aceptando a Jesús como Salvador, y una segunda responsabilidad importante, aceptando a Jesús como Señor.
Por eso, solo se requiere en la Escritura el arrepentimiento, la fe salvadora y la obediencia para ser salvo. Y hasta que no estemos claros que lo más grande que podemos lograr es la salvación, estamos balanceándonos. Lo más grande no es la fama, lo más grande no es ser reconocido. Donde deberíamos ser reconocidos en el cielo. Si después de haber sido reconocido en el cielo, alguien en la tierra nos conozca porque damos un mensaje de Cristo y de su palabra, gloria al Señor por eso. Cuando Jesús envió a sus discípulos a llevar la palabra y a hablarle a la gente de Él, ellos regresaron donde Jesús y regresaron muy contentos. Ellos estaban súper contentos, y comenzaron a contarle a Jesús todas las cosas que ellos habían hecho. Habían hecho tantas cosas y se la contaban al Señor, y el Señor se puso a escucharlo. Y cuando ellos terminaron, el Señor le dijo una palabra: que todas aquellas cosas que ellos habían visto y habían hecho eran buenas, pero eso no era lo más importante. Que lo más importante es que su nombre esté en el libro de la vida. Posiblemente muchos de nosotros ha venido a este mundo y va a pasar en el anonimato, pero en el cielo saben de Él. En el registro del cielo está su nombre. Le corresponde un pasaporte porque es ciudadano del reino. Posiblemente nunca nos montemos en un avión. Hay mucha gente que ha pasado y pasará por este mundo en los tiempos contemporáneos sin montarse en un avión. Pero tenemos la seguridad de que un día hay un jet que viene por nosotros. Y esa nave es mucho más rápida que las que salen de Cañaveral en las Floridas. Es mucho más rápido, es mucho más veloz. Y aunque la gente quizás en este mundo no nos valore, hay alguien que me valoró a mí y dijo cuánto yo valgo para Él. Y dijo: Padre, yo doy toda mi sangre por Él. Y eso es importante. Aleluya. Aunque la gente no te valore, hay alguien que ya te valoró. Aunque cuando te hablen no te traten como lo que eres, hay alguien que sí te trata como lo que eres. Porque Él decidió hacerlo por ti. Bendigo el nombre del Señor. El día que la iglesia viva la Escritura, todo será diferente. Aleluya. El día que vivamos la Escritura en la casa, todo será diferente. El día que seamos capaces de tomar decisiones importantes en nuestras vidas, tomando la Escritura. ¿Qué dice la Escritura con relación a lo que vamos a hacer? Nuestra vida cambiará. Y hay mucha gente que quiere conocer al Jesús que nosotros tenemos, pero es tan débil el que vendemos que mucha gente no lo quiere. Porque el Jesús que nosotros vendemos es tan débil que hay gente que no le interesa ese. Cuando vivamos la Escritura, podremos presentar al Jesús verdadero, al Señor de señores. Él mismo dijo tantas cosas acerca de la palabra y de la revelación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 14, él dice:
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros en este tiempo tenemos que definirnos hacia quién vamos a guiar a la gente, hacia dónde lo vamos a llevar, cuál es el norte, cuál es el lugar donde queremos llevarlo. Y se maravillaban de Jesús. Una de las razones por las que se maravillaban del mensaje de Jesús, lo vimos anoche, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Lo que los judíos estaban diciendo era: él vive la palabra. Y por eso hacían una comparación. Es malo hacer comparación, pero los seres humanos por naturaleza caemos ahí. Y ellos reconocían el ministerio de Jesús y lo comparaban con lo que conocían. Y decían: él habla como quien tiene autoridad, porque los fariseos no vivían la palabra. Y como no vivían la palabra, no tenían autoridad. Y Jesús tenía autoridad porque vivía la palabra. El éxito de nosotros está en vivir la palabra, pero va a darnos autoridad, porque la palabra va a guiarnos a lo correcto y va a hacer que seamos menos teóricos y más prácticos, porque en el reino de Dios existe la praxis. Hay mucha gente que el evangelio es una filosofía para ellos y no más. Es más que eso. El reino de Dios está basado en principios. Y para nosotros poder decir que somos hijos de Dios, tenemos que vivir bajo principio. No es solo lo que yo digo, sino lo que yo hago. Y eso hacía que reconocieran el ministerio de Jesús. Ahora, Jesús no desaprovechaba ninguna oportunidad para hablarle a ellos de la Escritura. Le dice: yo no enseño lo mío. Le dice: yo no enseño lo mío. Hablaba de la doctrina. Las doctrinas bíblicas son los principios del reino. Es lo que nosotros debemos obedecer para agradar a Jesús. En cambio, el dogma son las reglas que las instituciones han creado de alguna manera para la convivencia pacífica de los grupos. Pero la doctrina es lo que bíblicamente está establecido para obedecer y agradar a Dios. Y él le dice: esos principios que yo le enseño no son míos, sino del que me envió. Y todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, y es el desafío de nosotros hoy en esta casa, todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, tenemos que venir a la Escritura. Conocerán si la doctrina es de Dios, dice Jesús, y si lo que él ha hablado lo habló por su propia cuenta o porque fue enviado por Dios. Bendigo el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, el versículo 37, él dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creeréis. Y el 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, está hablando con una gente que creían que en la Escritura estaba la revelación de Dios. Y entonces le dice: escudriñenla. Y este es el desafío de nosotros.
¿Qué tiempo duramos haciendo cualquier otra cosa? ¿Y qué tiempo duramos en la Escritura? ¿Qué tanto conocemos de tantas cosas y qué tan poco conocemos de la Escritura? Queremos ser líderes, queremos ser predicadores, queremos llegar a la gente, pero lo menos que hacemos es lo que deberíamos hacer más. Bendigo el nombre de Dios. Hoy tenemos la Escritura hasta en los celulares. Y usamos tanto el celular que deberíamos usar la Escritura que está en el celular. Pero no es así. La usamos menos. Y queremos tantas cosas. Y soñamos que Dios nos use. Aleluya. Pero Dios va a usarnos en la medida que conocemos la Escritura. Si no conocemos la Escritura, ¿en qué va a usarnos? El Señor Jesús le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, para que sepan quién soy, le dice Jesús. Atrévanse. Si queremos conocer a Jesús y que Él nos use, hay una manera de hacerlo. Comencemos estudiando la revelación escrita. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aleluya. Aquí está la Escritura clara. No estamos aquí para buscar gloria de la gente. No deberíamos buscar la gloria de la gente, sino que la gloria sea dada al Padre. Que la gloria sea dada a nuestro Creador. Necesitamos en este tiempo hacer un aterrizaje, aunque sea forzoso. Pero lo necesitamos. Que de alguna manera la palabra pueda ser estandarte, pueda ser nuestra bandera. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 45, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y esto es lo que necesitamos. Aleluya. ¿Alguien está conmigo en el 45? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oh Dios, libera nuestros intelectos y entenderemos la revelación escrita. Eso es lo que necesitamos. Que el Señor libere nuestros intelectos, que abra nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Y será suficiente para que esta iglesia sea revolucionada. El día que ocurra que nuestros intelectos se abran para que las Escrituras podamos nosotros digerirla. Por eso, en el Evangelio según San Marcos, en el 7:7, Él nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber
y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano, dice Jesús, que lo estamos honrando. Está diciendo, los efectos no se están produciendo como deberían. No tienen fundamento en lo que están haciendo. Eso es lo vano. No están llegando como deberían. No van a recibir los beneficios correctos de lo que están haciendo, porque no lo están haciendo como deberían. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Textualmente Jesús dijo, están enseñando el dogma como si fuera doctrina. Están dejando de enseñar la palabra como viene y se están dedicando a enseñar cosas que no son mal en esencia, pero no producen ningún cambio. No es malo lavarse el brazo, la mano con todo y antebrazo y brazo. Pero no podemos confundir la doctrina de Dios con aquellas cosas que son buenas en esencia y que la necesitamos por higiene o por lo que fuere para vivir mejor en la tierra. Pero el mandamiento de Dios es otra cosa, porque dejaron el mandamiento de Dios y os aferráis a las tradiciones de los hombres. De eso sí debemos arrepentirnos, de haber enseñado menos la Escritura y más reglas. Y por eso la gente ha cambiado menos. Hay que volver a la Escritura. Cuando hacemos reuniones, discutimos menos Biblia y más dogmas. Buscamos menos fundamento. Nuestras discusiones en cualquier reunión debería ser de la Biblia, de la palabra, analizarla, preguntar sobre ella. Pero las cosas que más nos llaman a la atención y la que más preguntamos es el dogma. Y cualquier maestro que quiera guiar un grupo lo van a distraer, porque no nos estamos enfocando en la revelación escrita. ¿Por qué se distraen los maestros? ¿Por qué nos distraemos? Porque la misma gente nos saca de la Biblia para preguntarnos aquello que no es Biblia. Y porque pasamos más tiempo hablando de lo menos importante y no de lo más importante. El texto de hoy dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero aún así, leyendo el texto bíblico, seguimos en ignorancia, definitivamente. Necesitamos una cosa, y deberíamos comenzar a orar por eso. Señor, libera mi intelecto, yo quiero entender la revelación escrita. Lo que más nos ha interesado es, Señor, yo voy a ir a la iglesia hoy, manda un profeta que me dé una palabra. Tenemos tanta ansiedad para que alguien nos diga algo. Aleluya. Aleluya. Yo necesito una palabra hoy y tengo que ir a un sitio a buscar esa palabra. El día que el Señor libere nuestros intelectos, nos vamos a dar cuenta que aquí está la palabra.
y que si el profeta me la da, tengo que colarla aquí. Recibo la del profeta, pero la cuelo aquí. Gracias. Porque aquí lo dice todo. Aquí lo dice todo. Necesito la palabra del profeta, pero cuando me da el profeta una palabra, me compromete a hacer un ejercicio, a ver si lo que me está diciendo es conforme a la Escritura. Aleluya. Pero como hemos estado muy preocupados y hemos estado muy ansiosos por recibir algo, hemos perdido de vista lo más importante. Y por eso nos decepcionamos tanto. Y por eso Cristo no llena las expectativas de mucha gente. Porque el Cristo que conocieron no es el de la Biblia, es otro. El de la Escritura llena mis expectativas. Y si Él llena mis expectativas, yo no tengo que ir a buscar nada al mundo porque Él lo tiene todo. Pero como hemos recibido un Cristo que no es el de la Escritura, Él no puede llenar nuestras expectativas y tenemos que salir a buscar algunas cosas. Estamos tan decepcionados de ese Cristo que nos han vendido y que nos han profetizado, que nos dijo que antes que este año terminara me iba a borrar la deuda del banco. Y la Escritura dice otra cosa. Dice que el que toma prestado y no paga es un impío. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Habían tantas tradiciones en estos días como hay hoy. ¿Cuántas tradiciones? ¿Cuántas cosas habían? Y el apóstol Pablo tenía una responsabilidad de presentar a Cristo como Salvador y como el que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Le dice que no vayamos a dar paso en falso y que no vayamos a escuchar una filosofía que no tiene fundamento, que es como el bambú, que es hueco. Según los hombres, han diseñado los programas y las estrategias. Por ende, es de acuerdo no a los rudimentos del cielo, sino a los del mundo. No tiene nada que ver con Cristo, sino diseño de este mundo para entretenernos. Esto no se trata de entretener, ni se trata de mantener gente en la casa. Se trata del fundamento. Se trata de la salvación. Se trata del cielo. Se trata de la Escritura. Porque en Cristo, ¿verdad?, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Cristo es Dios, porque Cristo es Señor. No se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó. Aun cuando vino a la tierra por nosotros, Él es todo el Señor, todo Dios. Habita corporalmente en Él la condensación de lo divino, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Y hoy yo digo, deberíamos estar completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él está por encima de todo. La Escritura dice que en Él hay un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo lo que es Dios lo es nuestro Salvador Jesús, porque Él es el Señor. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano. Se está refiriendo al pacto con Abraham, que se instituyó la circuncisión en
en el pacto con Abraham a sus descendientes. Entonces nosotros que fuimos bendecidos en Abraham, porque a Abraham se le dijo que él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, nosotros hemos sido bendecidos en Abraham a través de Jesús, porque Jesús viene de Israel, que es el descendiente de Abraham. Y de la misma manera que en el pacto con Abraham había una circuncisión en la carne, ahora hay una circuncisión, pero no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él está hablando de la circuncisión espiritual, donde se echa de nosotros el cuerpo carnal, aquello que produce contaminación y que solo el Señor lo ha quitado de nosotros. Ya ha sido quitado de nosotros por medio de la circuncisión de Cristo, la circuncisión que se hace en el espíritu de nosotros, por medio de la regeneración, la transformación de nuestro espíritu, que es básico para nosotros poder agradar a Dios. Hasta que no seamos regenerados, no podremos rendir algunas áreas importantes. Y eso también lo vimos en esta serie. Hablamos de cómo la transformación del espíritu afecta el corazón, el alma, la mente y el cuerpo. Entonces el Señor está regenerando o ha regenerado nuestro espíritu y ha echado de nosotros el cuerpo carnal. Todo lo que es concupiscente está por debajo de la naturaleza del Espíritu de Dios que fue puesta en nosotros a la hora de nuestro espíritu ser transformado. Eso es lo que hace que perseveremos en el Señor, cuando la simiente de Dios está en nosotros. Y la simiente de Dios viene a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Él va a hacer un implante especial por medio de la regeneración. Y si eso no ocurriere, entonces no vamos a poder perseverar. No hay manera que perseveremos. Y no hay manera que podamos agradar a Dios. Si yo tengo que hacer algo, que es el arrepentimiento, tener fe y obedecer. Pero la regeneración es una obra del Espíritu de Dios. Cuando era nuevo creyente, la manera de ver cómo se imponían algunas cosas, creí durante mucho tiempo que los líderes podían regenerar a la gente. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Es el Espíritu de Dios que transforma los creyentes cuando regenera nuestro espíritu, cuando se produce en nosotros la santificación. Y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De la misma manera que el bautismo sella nuestra unión con Cristo y es simbólicamente apropiado como un medio de gracia para representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De esa misma manera el Señor nos ha resucitado con Cristo. Ahora, hay un condicionante para los que han resucitado con Cristo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hay una manera de darnos cuenta si nosotros hemos resucitado con Cristo, si buscamos las cosas que están en el cielo. Cualquiera de nosotros, sea líder o no, que esté enfocado en las cosas del mundo y de la tierra, en la pasajera, no ha resucitado con Cristo. Porque lo que va a decir que hemos resucitado con Cristo es cuando nuestra mirada está puesta en las cosas del cielo. No siendo irresponsable con las cosas de la tierra. Porque una de las cosas que va a traer la regeneración es que nos va a convertir en espirituales. Y una persona que es espiritual es el que sabe hacer diferencia entre lo espiritual y lo natural. ¿Hay alguien aquí hoy? Porque hay muchos espirituales por ahí que son irresponsables, no son espirituales. Porque el que es espiritual conoce lo natural y lo espiritual y establece diferencia. Si no puede establecer diferencia entre lo natural y lo espiritual, entonces no ha sido regenerado, porque la regeneración es que nos va a convertir en espirituales.
Bendigo a Dios. No estamos hablando de ser irresponsable, de poner todo el enfoque hacia las cosas del cielo y dejar de cumplir en la tierra con nuestro compromiso. El espiritual no es el que hace eso. Aleluya. El que es espiritual cumple las dos. Y no se le escapa ni una aquí ni una allá, sino que produce equilibrio. ¿Ok? Ahora, si no tiene equilibrio, entonces es irresponsable, porque le va a fallar a Dios o le va a fallar al hombre. Sepultado con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, pues nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y noten que repite muchas veces la cruz, la cruz. Hay un acta por ahí que Adán negoció con Satanás cuando pecó. Y entonces esa acta la tenía Satanás. Y Cristo tenía que despojar a Satanás de esa acta para salvarnos a nosotros y para darnos una nueva oportunidad y restaurar todas las cosas. Entonces la arrebató públicamente a Satanás al ir a la cruz por nosotros. Y allí en la cruz tiene la autoridad para que nosotros le pertenezcamos a él y no al enemigo a través de la descendencia de Adán. Ya no hay negociación. Él la arrebató, la tomó, se la quitó y la exhibió públicamente de que ya Satanás no tenía derecho sobre nosotros. Si esto es así, entonces deberíamos vivir la Escritura. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesante porque en la religiosidad nuestra siempre nos la pasamos juzgando a la gente. De qué cosa hace aquel o qué cosa hace este. Y somos extremistas de ambos lados. Nos vamos en extremo. O se van en extremo aquellos que son permisivos y se van en extremo aquellos que no permiten muchas cosas. Y ambas cosas son malas. Nos vamos en extremo al juzgar a la gente, porque si no es como nosotros no es salvo, porque fuimos nosotros que fuimos a la cruz, no fue Cristo. Y el modelo somos nosotros y es nuestra iglesia y no es Cristo. Estamos bajando de la cruz a Cristo. ¿Acaso somos nosotros alguien para juzgar el siervo ajeno? Aprendamos a respetar al siervo ajeno. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza en virtud de aquel que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviésemos en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La Sagrada Escritura nos está haciendo un llamado a nosotros. Y aquí quiero hacer una reflexión interesante. Fíjense que hay cosas que Dios me ha dicho a mí que yo no necesariamente se la aplico a las otras personas, porque fue a mí. Y una de las cosas que el Señor me quitó a mí fue el anillo de graduación de la universidad. Y me lo explicó claro. Yo nunca le he dicho a alguien que no se ponga el anillo de la UAS.
porque fue a mí. Yo no puedo enseñar una doctrina a partir de algo que Dios me dijo a mí. Él me dijo, observa. Y yo observé. ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Sabes lo que significa esto? Y después me dijo, cuando tú tocas a la gente, tú lo tocas con el anillo. Aleluya. Y lo que tú le impartes a la gente va acompañado del anillo. ¿Y tú sabes lo que significa esto? Ah, Señor, eso es así. Ah, pues yo no me lo pongo. Estaba sentado en un sitio y solo me lo quité y lo guardé. Entendí. ¿Es pecado usar el anillo en la universidad? De ninguna manera. ¿Es una doctrina? Nunca. Fue una experiencia con Dios que yo entendí y Él me habló claro. Y me lo explicó de manera tan sencilla. Y me enseñó otras cosas. El jueves estábamos cerrando la serie de los jueves, de los primeros jueves, era tesoro en vasija de barro. Entonces hablamos de que Pablo había tenido una visión, pero que Dios no le permitió que él hablara de eso. Y yo le he enseñado una cosa, hay cosas que son para consumo. Nosotros no podemos crear una doctrina a partir de algo que Dios nos dijo. No es bíblico. Es para consumo personal. ¿Por qué Dios a mí no me permite una cosa y a ti te la permite? Yo de eso no sé. Pero lo que no es bíblico yo no te lo puedo enseñar como doctrina. Y lo que tú te soñaste no me lo impongas. Y lo que alguien te dijo no me lo impongas. Y si Dios te dijo algo a ti es tuyo. Que si a ti Dios te quiere con tu pelo duro, disfrútalo. Porque Él te quiere así. Y Él sabe que te puedes envanecer si te lo ablandas. Una situación tuya y Dios. Pero si Él ama a su otra hija de otra manera, que lo disfrute. Pero no le digo que si se lo ablanda peca, ni que solamente le agrado a Dios yo por no ablandármelo. Ahí está nuestro problema. Que muchas cosas la gente tiene razón a la hora de enseñarla, pero tiene razón con relación a sí mismo. Porque en su vanidad y en su debilidad Dios le quitó cosas, pero no se las quita a los otros. ¿Hay alguien aquí hoy? Y si Cristo es el modelo, y si yo no debo juzgar siervo ajeno, yo debería irme a la palabra. Y lo que la palabra enseña no es más suave para los jóvenes. No, para todo el mundo es igual. Porque la Escritura, en vez de poner a los jóvenes como débiles, como mucha gente lo están poniendo por ahí, la Escritura dice que los jóvenes han vencido al diablo. Lo que está diciendo que son ¿qué? No es verdad que la Escritura es más suave para los jóvenes y más fuerte para los adultos, es igual. Te bendigo el día de hoy. Hay cosas que son buenas y son buenas para ti y te van a funcionar a ti y puede dar un trato duro a tu cuerpo, pero no te van a ayudar a la salvación ni van a quitar apetitos que están arraigados en la concupiscencia. Enfócate en la Escritura y en Cristo y no te distraiga. Y lo que el Señor te enseñó a ti, no se lo imponga a los otros, porque sería una doctrina de hombre. Y ya saben que tengo muchas doctrinas que pudiera enseñarle, pero son puramente para mí y para Dios, y que no puedo convertir la iglesia en un capricho. Lo que debería preocuparnos cuando decidimos asistir a una iglesia es si viven de acuerdo a la Escritura.
Cuando vamos a ir a una iglesia, lo que deberíamos preguntarnos y lo que debería ocuparnos es si esa iglesia vive de acuerdo a la Escritura, pero la gente no mira eso. La gente lo que mira es qué cosas nos permiten y qué cosas prohíben, o qué tan abiertos son o qué tan cerrados son. No te equivoques, que no se trata ni de ser abierto ni de ser cerrado, se trata de la Escritura. Y esa debería ser tu ocupación. ¿Vive en la Escritura? ¿Detrás de quién andamos? ¿De Cristo para la salvación o de la religión para simular lo que somos? Si andamos detrás de Cristo es para salvación. Ahora, si andamos detrás de la religión, ahí sí hay muchas. Volvamos a la Escritura. Declaro la gracia de Dios sobre esta casa. Señor, te doy honor y te doy gloria. Gracias. Gracias en el día de hoy. Bendigo esta casa. Declaro tu gracia, tu misericordia sobre esta casa. Queremos volver a la Escritura. Señor, que cada cosa que hacemos sea conforme a la Escritura. Que cada canción que cantamos sea conforme a la Escritura. Que la manera de juzgar, Señor, de corregir, de instruir, sea conforme a la revelación escrita. Te doy gloria, Señor. Tú la mereces para siempre. Revoluciona esta casa. Revoluciona nuestro espíritu. Honor a ti. Gracias el día de hoy. Perdónanos, Señor, porque nos hemos enfocado en tantas cosas, menos en lo que tenemos que enfocarnos, menos en la palabra. Sánanos, Señor. Sánanos. Libéranos, Señor. Transforma nuestras mentalidades. Enséñanos a amarte y te amaremos. Enséñanos a amarnos y nos amaremos. Nuevas fuerzas, Señor, en este tiempo. Y cumpliremos el propósito. Gracias, Señor.